Amén, gloria a Dios, mis hermanos jóvenes. Una vez más, le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Amén. Es una alegría poder estar aquí una vez más. Y queremos meditar la palabra del Señor con ustedes. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a meditar esta tarde, hoy día sábado. Amén. En esta programación para los jóvenes de la iglesia, y creo yo, y oramos así al Señor también, para que todos los jóvenes sean edificados, sean fortalecidos en la fe. Amén. Y tengan experiencias personales con nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 nos dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre eterno, maravilloso Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, y poder compartir tu santa palabra. Padre amado, tú sabes, Señor, que lo único, oh Dios, que queremos es que tus hijos sean edificados, sean fortalecidos, Señor amado, para que sean hombres y mujeres de fe, llevando adelante, Señor, tu obra, llevando adelante, Padre Celestial, tu palabra, siendo testimonio para gloria tuya, mi Salvador. Bendice esta tarde a los jóvenes, Señor, y bendice también tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, meditamos la palabra del Señor. Meditamos la palabra del Señor esta tarde y queremos compartir con ustedes esta palabra acerca de la fe. Amén. Dice la palabra del Señor allá en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Está hablando, hermanos, del creer en el Señor Jesucristo y de la confesión. Amén. ¿Qué confesión? La confesión de fe. Amén. Bendito sea el Señor. Que Jesús es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Es el Señor Dios Todopoderoso que vino a esta tierra, amén, y que vino también a cumplir esta misión. ¿Cuál misión? Salvar a los hombres de sus pecados, reconciliarnos con Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, miren qué importante es, hermanos. Amén. La fe tiene que ver, hermanos, con nuestra salvación. Por eso dice que, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe es muy importante. En la vida cristiana, nuestra comunión con Dios comienza con fe. Amén. Al creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces pasamos a andar en el camino de la fe. Y andando en el camino de la fe, nosotros tenemos que ejercer la fe. Siempre. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe para que nosotros la ejerzamos? Dice la palabra del Señor. Todos saben lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Allí está, hermanos, la definición de la fe. ¿Qué es la fe? Dice allá en Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermanos, es muy importante caminar en fe. Y Hebreos también nos dice que es necesario que aquel que se acerca a Dios crea, tenga fe. La vida cristiana, hermanos, consiste en tener una fe viva, una fe activa, una fe que se mueve, una fe que nos mueve, hermanos. Es muy importante la fe. Amén. Así que nosotros necesitamos ejercer esta fe. Claro que no todos van a llegar al mismo nivel de ejercicio de la fe. No todos van a llevar o llegar al mismo nivel de fe. Y en la Biblia encontramos, hermanos, algunos ejemplos de niveles de fe. Y yo quiero compartirles con esto, hermanos, porque son versos conocidos, pero que nos van a mostrar desde ese punto de vista cómo es que hay niveles de fe y cómo es que nosotros podemos o debemos crecer
en la fe. Debemos ejercer la fe. Primero nos identificaremos, amén, en alguno de los niveles de fe. Segundo, si estamos en algún nivel de fe que es necesario crecer, que es necesario progresar, vamos también a animar a los hermanos para que, hermanos, ejerzan su fe y crezcan cada día en la fe. Hermanos, vamos a mirar algunos ejemplos de la palabra del Señor, porque nosotros tenemos que mirar la Biblia, amén, como nuestro manual de fe, de conducta, amén, nuestro referencial, la palabra del Señor. Y yo veo que un ejemplo en Marcos capítulo 4, versículo 40, dice la palabra del Señor. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias. Es un episodio en la vida en el ministerio de Jesús y de los discípulos, amén, cuando ellos estuvieron en el mar, cruzando el mar ante la petición del Maestro Jesucristo. Y dice la Biblia ya en el capítulo 4, los últimos versículos, a partir del verso 35 hasta el 41, nos dice que los discípulos subieron a la barca y fueron cruzando el mar. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, es decir, estaba entrando agua a la barca, lo que hacía peligrar que se hundiese la barca. Y Jesucristo estaba allí, descansando, dice la palabra del Señor, estaba durmiendo, y los discípulos le despertaron con estas palabras: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesucristo, levantándose, reprendió al viento y al mar, diciéndole: Calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y estas palabras de Jesús nos muestran el primer tipo o el primer nivel de fe que sus discípulos manifestaron y que tal vez algunos de los creyentes el día de hoy también están manifestando. ¿Cuál es este primer nivel de fe? O mejor, vamos a leer primero el verso y vamos a descubrir qué tipo de fe es esta. Y les dijo, el verso 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo amedrentados? O sea, estaban temerosos. Amén, estaban temerosos. Amedrentarse es acobardarse, es tener miedo, ¿no? ¿Cómo no tenéis fe? Viene la última pregunta del Señor a los discípulos. Entonces temieron, dice, con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos en las palabras de Jesús lo que vamos a llamar el primer nivel de fe. No hay fe, sin fe. ¿Cómo no tenéis fe? Y yo quiero relacionar las dos palabras claves de las preguntas que hizo Jesús, porque vamos a ver, hermanos, que la falta de fe produce en nosotros temores. La falta de fe, hermanos, la ausencia de fe da lugar en nuestra vida al temor, al miedo. Y como dice aquí, utiliza esta palabra, amedrentados. O sea, el amedrentamiento tiene lugar en nuestra vida cuando nosotros no ejercemos la fe, no ejercitamos la fe. Amén. ¿Cuántos creyentes hay en esta vida? ¿Cuántos hombres y mujeres que se dicen que son cristianos, pero no han manifestado hasta ahora algún grado de fe? ¿Por qué? Porque están llenos de temores. Por las tempestades, quizás las tempestades de la vida, las dificultades que encontraron en el camino. Y yo puedo decir que es cierto, es verdad que hay creyentes que no ejercen ningún grado de fe por las dificultades que han encontrado en el camino. Conversé hace un tiempo atrás con unos jóvenes y yo conversaba con una señorita de manera particular, porque esta era una joven que había sido llena del Espíritu Santo y bueno, al principio ella manifestaba una vida de fervor espiritual, de oración, amén, de entrega al Señor, y de pronto dejó de tener esta relación con Dios, esta vida de comunión con el Señor, una vida ferviente. Y fue mi pregunta cuando yo era líder de los jóvenes, le pregunté que por qué había cambiado, que por qué había modificado su relación con Dios si era una creyente ferviente.
y esta persona me dijo así que ella sufría constantemente de dolores de cabeza y cada vez que oraba, cada vez que se entregaba al Espíritu de Dios para que el Señor se manifieste en su vida, hablar en lenguas, ¿no? Y el Señor utilizarle maravillosamente en la comunión de la oración. Ella decía, al final de esto, lo único que consigo es el tremendo dolor de cabeza. Así que para no sentir eso, ya no quise orar más de la manera que oraba. No sé hasta qué punto haya comprendido, hermanos, la comunión con el Señor, pero usted sabe, hermanos, si nosotros ejercitamos nuestra fe, creemos en el poder del Señor y en el poder sanador de nuestro Dios, nosotros vamos a descubrir que aún el dolor de cabeza, hermanos, va a tener que huir, amén, ante la presencia y el poder del Espíritu Santo moviéndose en nuestra vida. Entonces, mire, hermanos, y así, este es un ejemplo muy simple, ¿no? Es una experiencia muy simple, tal vez uno puede pensar que es hasta casi ridículo, ¿no? Que uno dé una creyente de este tipo de excusa para no orar más. Pero pues así pasa con algunos creyentes. Otro me decía, ¿sabe qué, hermano? Ya no voy a orar como antes. Porque cada vez que oro, los problemas aumentan. Cada vez que me quiero consagrar más, las dificultades aumentan. Por eso, mejor así nomás como estoy. Ya no voy a orar más, ya no voy a consagrar mi vida al Señor. Y cuando no oro, cuando no consagro mi vida al Señor, todo está tranquilo, ¿no? Ya no me pasa nada, no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. Satanás no se levanta contra mí. Y hermanos, ¿eso qué cosa es? Amedrentamiento. Porque el Señor, hermanos, desea que nosotros tengamos vidas fervientes, llenas del poder del Espíritu Santo, pero también Satanás no quiere, por eso coloca amedrentamientos, con dificultades, con problemas, con persecuciones, para que el creyente se acobarde y no ejerza su fe. Su fe vive en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, miren, este primer nivel que encontramos de fe es pues válido para enseñarlo, para que sirva de exhortación para los creyentes, que nosotros no debemos, hermano, actuar como los discípulos. Amén. Personas que a pesar de ver el poder de Dios, de estar dentro de este círculo, hermanos, amén, de comunión con Jesucristo, pero no manifestaron siquiera algún grado de fe. Amén. Bendito sea el Señor. El segundo nivel de fe que vamos a observar en la palabra del Señor está en Mateo capítulo 14, versículo 31. Yo quiero que usted abra su Biblia ya. Amén. Mateo 14, 31. Aquí también vemos otra experiencia, la experiencia de los discípulos también en una situación similar, el mar. Amén. Pero la Biblia nos cuenta, hermanos, que en esta ocasión los discípulos estaban atravesando el mar y Jesucristo no estaba con ellos, no estaba con ellos. Entonces la palabra del Señor nos dice, hermanos, que también de la misma manera se levantó un viento. Amén. A la cuarta vigilia dice, el verso 24 de Mateo 14, dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, o sea, gritos de temor. Amén. Y Jesús les habló diciendo, levantó la voz y dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro, amén, el impulsivo Pedro que conocemos, amén, como discípulo de Jesús, dijo así, si eres Señor, si eres tú, Señor, manda que yo también vaya a ti sobre las aguas. Y como sabemos la experiencia de Pedro, amén, Pedro comenzó a andar, descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús, nos dice la Biblia. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento el Señor extendió la mano, lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos aquí otro nivel de fe, poca fe. Amén. Y la poca fe, vamos a ver, hermanos, que se contrasta, vamos a decir de una manera, con la duda, con las dudas que nos vienen, hermano, cuando miramos las dificultades. En el caso de Pedro, él miró las fuertes olas, las grandes olas, el fuerte viento, y le invadió el temor. Y cuando el temor le invadió, entonces comenzó a hundirse. Es decir, hermanos, que comenzando con una fe tal vez admirable para los discípulos, sus compañeros, pero terminó hundiéndose
porque su fe era débil, su fe era poca. Por eso el Señor lo reprende, pero lo reprende, hermanos, con palabras cariñosas. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén, bendito sea el Señor. Qué importante es, amén, que nosotros, hermanos, entendamos que debemos ejercer nuestra fe, debemos ejercitar nuestra fe, amén. Pero no dude, hermano, no dude porque de verdad hay creyentes que han alcanzado ciertas cosas, ciertas bendiciones, hasta cierto nivel, amén, pero no más. No han avanzado en su fe, no han crecido en la fe. Y la palabra del Señor nos muestra que podemos crecer en la fe. Cuando nuestra fe es ejercitada, cuando nuestra fe es probada, dice el apóstol Pedro, nosotros, hermanos, vamos a crecer en la fe. Amén. El ejercicio de la fe es muy importante. Amén. Para crecer. Amén. Para tener experiencias reales con el Señor. Así que Pedro es un ejemplo en estas circunstancias en que se hundió, hermanos, en el mar al primero andar sobre las aguas y al hundirse luego. Él demostró que era un hombre de poca fe. Amén. La poca fe, no digo que sea inválida, es válida porque uno puede alcanzar algunas bendiciones de parte del Señor. Pero para que permanezcan estas bendiciones, así como Pedro, así como para Pedro era necesario, amén, permanecer andando sobre el agua, él tenía que ejercitar su fe de manera continua. Y muchas veces nosotros alcanzamos bendiciones, pero no las seguimos teniendo, no seguimos experimentando bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que tenemos poca fe. Y la poca fe, hermanos, amén, aunque puede ser el primer paso, pero necesitamos ejercer aún más, necesitamos crecer para tener una fe viva, una fe activa, hermanos, una fe, hermanos, que nos lleve a tener experiencias reales con nuestro Señor Jesucristo. El otro nivel de fe que yo tengo aquí y que he considerado es muy importante también, porque en Marcos capítulo 2, versículo 5, nos cuenta, hermanos, nos relata la palabra del Señor que Jesucristo estaba en una casa. Todos saben este relato, hermanos, cuando 4 amigos trajeron a un paralítico y lo subieron, hicieron un hoyo en el techo de la casa donde Jesús estaba y lo bajaron por allí, lo pusieron frente a Jesús y Jesús al mirar, hermanos, al paralítico y a sus amigos, dice la Biblia en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. La fe, hermanos, hermanos, mueve el corazón del Señor. Amén. Porque dice la Biblia aquí, al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quiénes? De los amigos del paralítico. Amén. Movieron a Jesús, hermanos, un corazón y una fe, hermanos. La fe, hermanos, de los creyentes mueve, hermanos, el corazón del Señor. Hermanos, y muchas veces no es solamente para alcanzar lo que queremos, sino mucho más, porque dice la Biblia que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pensamos o le pedimos. Amén. Así que cuando Jesús miró la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos vinieron a Jesús trayendo, hermanos, a su amigo paralítico para que Jesús lo sane físicamente. Pero Jesús, hermano, que es tan bueno, tan maravilloso, misericordioso y bondadoso, envió al paralítico a su casa sano físicamente y sano espiritualmente. Amén. Si venimos por sanidad física, el Señor no se conforma con darnos sanidad física. Él quiere darnos sanidad espiritual. Él quiere sanar nuestra alma. Él quiere perdonar nuestros pecados. Él quiere romper las cadenas del pecado de nuestra vida. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Así que yo puedo decir, ¿no? Voy a darle un nombre a este tipo de fe. Es una fe, hermanos, que alcanza la salvación, que nos hace alcanzar la salvación y las bendiciones del Señor. Sería una fe normal, sería común. Amén. Que los creyentes, hermanos, tengan comunión con el Señor les perdona sus pecados y reciban bendiciones de parte de Dios, sanidad, amén, alguna bendición, algún milagro y continuamente, hermanos, reciban el poder y la gracia de Dios, amén, al ejercer esta fe. Amén. La vida del creyente tiene que ser así. El creyente tiene que tener convicciones, una vida de fe constante, una vida diaria de fe. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué más podemos decir también, hermanos, acerca de la fe? Vamos al cuarto grado de fe. Amén. Vamos a Mateo ahora, capítulo 15, versículo 28. Aquí tenemos otro grado de fe. Amén. Gloria al Señor. Mateo 15, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. También es un relato
de la palabra de Dios, de un encuentro de una mujer con el Señor Jesucristo. El verso 28 dice así: entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. ¿Por qué Jesucristo da estas palabras de exclamación? Oh mujer, grande es tu fe. Aquí vemos el otro nivel de fe, una gran fe. Amén. Una gran fe. Y qué importante es, porque cuando vemos el relato nos damos cuenta, hermanos, que, hermanos, Jesucristo le manifiesta a esta mujer que el ministerio que él ejercía en primer lugar era para su pueblo, para el pueblo de Israel. Por eso él plantea estas palabras que para muchos tal vez pueden sonar despectivas, pero que en realidad yo creo, hermanos, que el Señor quería ver, hermanos, amén, la fe de esta mujer, amén. Nadie, hermanos, descubre su potencial, amén, hasta que no se vea presionado, hasta que no se ve en circunstancias tal vez difíciles para descubrir que es un hombre de fe, una mujer de gran fe, un hombre de gran fe, hermanos. Amén. Porque si nosotros estamos con los brazos cruzados y estamos tranquilos y no necesitamos de nada, no se va a conocer el nivel de fe que nosotros estamos ejerciendo. Pero ¿cómo es que descubrimos? Con las dificultades en el camino, con las necesidades que encontramos en el camino, amén, con los proyectos que tenemos que alcanzar y pedimos de la gracia de Dios, de la ayuda del Señor, entonces vamos a descubrir los niveles de fe que nosotros estamos ejerciendo delante del Señor. Amén, hermanos. Así que esta mujer tenía un problema. Su hija dice que estaba enferma. Amén. Ella decía: Señor, socórreme, socórreme, Señor. Y él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien que te atienda a ti, yo primero voy a atender a los hijos de Dios, es decir, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él estaba entendiendo, hermanos, haciéndonos entender, y a ella también, que ella no pertenecía al pueblo de Israel, porque cierto, no pertenecía, era cananea. Amén. Y miren, hermanos, cananea significa que era de Canaán, era natural de Canaán. Y ustedes saben, hermanos, que Canaán en la historia del Antiguo Testamento tiene una mala reputación, por así decirlo. Muy mala reputación. Entonces, hermanos, los cananeos, los cananitas, ¿no? La tierra de Canaán, una tierra de hombres y mujeres idólatras, ¿no? Impíos, pecadores, y cuántas cosas más nosotros descubrimos de los cananeos en el Antiguo Testamento. Y ahora miren, ¿no? ¿Con qué ojos les mirarían los israelitas a esta mujer? ¿No? Hasta Jesucristo manifestó estas palabras, pero la reacción de ella no se sintió ofendida, no se enojó, no se fue entristecida, sino que ella, por la fe que ella estaba ejerciendo, dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, algo me va a tocar a mí, algo me va a llegar a mí. Está bien, yo sé que no soy digna, pero yo sé que algo me puede llegar a mí. Aleluya. Entonces Jesucristo, al escuchar estas palabras, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Miren qué importante es, hermanos, ejercer ese nivel de fe, gran fe. Amén. Hermanos, ¿cómo es que se ejerce este nivel de fe? Miramos, hermano, la actitud de esta mujer ante la negativa, ante el obstáculo. Amén. Quizá alguien nos dice: tú no eres digno. Satanás nos dice: tú no eres digno, tú no mereces, porque tú no perteneces al pueblo de Dios. Pero nosotros, hermanos, miren, nosotros podemos ejercer esa gran fe enfrentando la dificultad, enfrentando el obstáculo, aunque el obstáculo sea grande, aunque la negativa sea grande, aunque el Señor, aunque el mismo Dios, si usted entiende, hermanos, aunque Dios mismo le diga: sabes que no te voy a dar, no vas a tener, pero usted puede ejercer su gran fe diciéndoles: está bien, Señor, pero yo sé que de alguna manera tú tendrás de mí misericordia. Me hace recordar al rey Ezequías y también al rey David. Amén. Al rey Ezequías, porque un día el profeta enviado por el Señor, el profeta Isaías, le dice: Ezequías, arregla tu casa porque dentro de pocos días vas a morir. Y Ezequías, vuelto el rostro a la pared, nos cuenta la palabra del Señor, lloró, hermanos, clamó al Señor pidiéndole misericordia, pidiéndole una oportunidad más. Pero si había salido la determinación de la presencia del Señor que moriría dentro de poco. Pero él clamó a Dios. Hermanos, ¿se da cuenta, hermanos? Si Dios determinó: hasta este día nomás vas a vivir, pero, hermanos, el hombre puede clamar, hermano, puede luchar, hermanos, puede rendirse, hermanos, puede humillarse delante del Señor y mover el corazón de Dios.
para cambiar esa determinación. Amén. Lo mismo pasó con el salmista David, con el rey David, cuando en una ocasión nos cuenta la Biblia que él censó al pueblo. Amén. Él censó al pueblo con un corazón que no agradó a Dios. Y a Dios le disgustó, hermano. Así que el Señor le manda el profeta y le dice, mira, David, has pecado contra mí, así que escoge, te doy 3 opciones. Y las 3 opciones no era para salvarse, sino era para ser castigado. Amén. Ser entregado a sus enemigos. Amén. Una gran peste sobre él y así, ¿no? Unas desgracias, vamos a decir así, ¿no? Entonces David, lo que me llama la atención de David es que él dijo así, no, yo no quisiera que Dios me entregue en manos de mis enemigos porque los hombres quizás no tengan compasión de mí. Prefiero colocarme bajo el castigo de Dios porque quizás Dios sí tenga misericordia de mí. Así que la palabra del Señor nos cuenta, hermanos, cuánto sabemos este relato de David, cuando el Señor, hermanos, acepta la propuesta de David, la petición de Dios, o mejor dicho, la decisión de David, y comienza a castigar, amén. Y el Señor, y David mira todo este mal que estaba viniendo sobre el pueblo y sobre David, él dijo así, Señor, ellos no tienen la culpa, yo soy el que ha pecado. Así que el Señor tuvo misericordia de David y del pueblo de Dios, amén. Aunque salga la determinación, hermanos, de la presencia del Señor, pero si clamamos a Dios misericordia, si creemos en el poder de Dios, si creemos, hermanos, en la maravillosa gracia de Dios, vamos a, hermanos, a obtener lo que nosotros necesitamos. Eso es ejercer gran fe. Y por último, hermanos, quiero hablarles del último nivel de fe que yo puedo encontrar en la Biblia. Está también en Mateo capítulo 8, versículo 13. Amén. Vamos a Mateo 8, versículo 13. Amén. Esta fe es una fe, es más que una gran fe. Mire, hermano, es más que una gran fe. Es una fe admirable. Amén. Una fe admirable. Dice el verso 13 del capítulo 8 de Mateo. Entonces Jesús dijo, el versículo 13, sí. No, perdón, versículo 10, amén. Me estoy confundiendo. El versículo 10 dice así: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta es una fe admirable, porque Jesús, dice la Biblia, literalmente, al oírlo Jesús se maravilló. ¿Por qué se maravilló de este hombre? Este era un centurión, era un hombre, hermanos, que no pertenecía al pueblo de Israel. Él era un soldado romano, para entender en pocas palabras. Amén. Y era un soldado, hermanos, que tenía a cargo 100 soldados, digamos. Era un líder, amén, del ejército de Roma, que tenía a su cargo 100 soldados. Por eso se le llamaba un centurión. Entonces, dice que vino a Jesús, estaba en un lugar en Capernaum, y le rogó al Señor: Señor, mi criado está postrado. Mire, y todavía él no rogaba por su mamá, por su papá o por su hijo. Él rogaba por un criado que él tenía, un sirviente, que quizá le era fiel. Amén. Y él tenía mucha consideración a este criado, que dice así al Señor: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces Jesús, en su corazón y en su bondad, le dice, por su corazón bondadoso, le dice: yo iré y le sanaré. Es decir, Jesucristo estaba diciéndole que estaba dispuesto a ir a la casa del centurión para poder orar o poder sanar al criado del centurión. Entonces el centurión le respondió así: Señor, no soy digno. Mire, hermano, la humildad. Y aquí vamos a ver cómo es que nosotros vamos a descubrir cómo es que podemos ejercer una fe admirable. Primero, con humildad. Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y así, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús esta reflexión de este centurión, se maravilló y dijo: de cierto que no he encontrado en Israel tanta fe como la que tiene este hombre. Amén. Miren, hermanos, la humildad y el creer que el poder, amén, del Señor aún, hermanos, se encuentra en su palabra de autoridad. Di la palabra y mi criado sanará. Yo creo que tú tienes autoridad, porque yo entiendo de autoridad, dijo el centurión.
porque yo ordeno, estoy bajo órdenes y también tengo soldados bajo mis órdenes. Y yo digo a mi soldado, haz esto y él hace. ¿Qué estaba diciendo el centurión? Él estaba entendiendo la autoridad de Jesucristo. Y nosotros los creyentes, ¿cuántas veces cantamos y lo recitamos y leemos que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no nos sometemos a su autoridad, no creemos en el poder de su palabra, hermanos? Vamos a empezar a ejercer una fe admirable. Amén. De tal manera que el Señor Jesucristo, hermanos, se admire por la fe que ejercen sus hijos. Nosotros necesitamos ejercer nuestra fe en el Señor. Así que, hermanos, yo vuelvo a Romanos capítulo 10, el versículo 9 y 10, que dice que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón, eso es fe, hermano. No solamente decirlo, sino también creerlo en el corazón. Es decir, tiene que estar, hermanos, allá esta convicción, esta convicción del poder del Señor sobre nuestra vida. Tiene que estar, hermanos, en nuestro corazón. Y el corazón es el centro de la voluntad, de los deseos, amén, de las decisiones que nosotros tomamos. Allí tiene que estar, hermanos, nuestra fe arraigada, amén, en el Señor. Bendito sea el Señor. Mis hermanos jóvenes, yo les animo para que usted, hermano, primero reflexione en qué nivel de fe se encuentra. ¿En qué nivel de fe? Sin fe, tal vez tiene poca fe, quizás solo ejerce una fe que usted considera normal, o de repente usted ya está ejercitando una gran fe o una fe admirable. Dios nos ayude, hermanos. Si usted de repente está dentro del primer grupo, ore al Señor. El Señor, hermanos, puede aumentarle la fe, puede ayudarle a ejercitar su fe, mis hermanos. Amén. Dios bendiga a cada uno de los jóvenes, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Cree en tu corazón. Está hablando, hermanos, de tus sentidos, de tu interior, de tu ser interior. Cree. No solamente con tu pensamiento, sí, yo creo, la Biblia dice, yo creo, no, sino que cree, hermanos. Ten una convicción en tu corazón. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, eterno Dios, te alabamos, te damos gracias, Señor, en esta hora, por ayudarnos, Señor, a meditar en tu palabra, Dios amado, y para revelar, Señor, nuestra vida de fe. Señor, ¿en qué nivel de fe estamos, Padre Santo? Ten misericordia, Señor, porque a ti no te agrada, Señor amado, todos aquellos que se dicen creyentes, pero que no tienen fe, porque sin fe es imposible agradarte, dice tu palabra. Señor amado, ayúdanos a ejercitar la fe, a vivir una fe viva, no una fe muerta, una fe viva, Señor, como dice tu palabra, una fe con obras, una fe que obre, Señor, una fe que manifieste con hechos que nosotros creemos en ti, creemos en tu poder y tenemos comunión contigo. Padre Celestial, bendice a cada joven, llénalos con tu poder, con tu Espíritu Santo, dales experiencias personales y reales contigo, Señor, que puedan crecer cada uno en la fe, Señor. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos jóvenes. Amén. Sigamos adelante. Un saludo para la coordinación general, nuestro hermano José Miguel, nuestro hermano Denis, nuestra hermana Raquel y todos los jóvenes colaboradores en Red Buenas Nuevas y en este programa La Voz Emergente. Dios les bendiga, hermanos, y con la paz del Señor. Amén. Gloria al Señor.